Muchas personas bostezan al escuchar algo que tenga que ver con ciencia. Esta sensación de aburrimiento suele aumentarse cuando hablamos de los campos científicos que parecen ser demasiado específicos en el objeto de su estudio, y es por esa razón que muchos de ellos pasan desapercibidos a los ojos de la mayoría de la gente. Sin embargo, mi principal objetivo con este pequeño podcast es darle al público la oportunidad de acercarse a una de las ciencias que, en mi opinión, puede posicionarse fácilmente entre las más fascinantes y, desgraciadamente, también entre las más ignoradas por las masas: la óptica. Como el objetivo de este podcast es ser lo más accesible posible para el público, no discutiremos todos los conceptos técnicos que se relacionan con el estudio de la luz y que no son indispensables para comprenderlo, sino que más bien nos centraremos en algunos de los eventos más importantes para su desarrollo a lo largo de la revolución científica y propondremos algunos temas que pueden ser de interés para la audiencia que quiera aprender un poco más acerca de esta ciencia tan interesante. Pero vayamos un poco más lento. En primer lugar, ¿qué se supone que es la óptica? Quizás la primera imagen que se nos viene a la cabeza al escuchar esta palabra es la de uno de esos negocios en los que se hacen exámenes de la vista y se venden gafas para intentar corregir o minorizar el impacto de los defectos de nuestros ojos. En este sentido, nuestra asociación de ideas no está del todo equivocada. De hecho, en sus inicios, la palabra óptica solo hacía referencia a las cosas relacionadas con los ojos y con la visión. No obstante, poco a poco este término comenzaría a utilizarse para referirse al estudio de la luz en general. Ahora bien, hay que saber que actualmente la óptica se divide en dos ramas principales: la óptica física y la óptica geométrica. La primera se dedica principalmente a estudiar las propiedades de la luz en sí, mientras que la segunda está más centrada en estudiar la formación de imágenes en los distintos medios que hacen uso de ella. Durante muchísimo tiempo no se conocía el proceso que tenía que ocurrir para que pudiese formarse una imagen. No se sabía qué hacía posible que nuestros ojos pudiesen ver, y respecto a este tema había bastante polémica, pues unos creían que algo, que en ese momento nadie podía definir, se movía desde el objeto que estaba siendo observado hacia el ojo humano, y otros consideraban que lo que ocurría era completamente lo contrario. Sin embargo, en 1604 comenzaron a resolverse algunas de las dudas que se tenían en este aspecto, pues en este año el científico alemán Johannes Kepler publicó un libro sobre óptica en el que, entre otras cosas, postulaba que un objeto podía verse como varios puntos separados que emitían rayos de luz. De esta forma, algunos de estos rayos pasarían a través de un lente, que crearía una imagen en el punto en donde todos se cruzasen. No obstante, este concepto de la imagen estaba un poco limitado, debido a que no tomaba en cuenta a las distorsiones que podían ser causadas por aberraciones, difracción o incluso desenfoque. Naturalmente, desde los tiempos de Kepler, nuestra concepción de lo que es una imagen ha cambiado bastante, pero sus aportaciones han logrado dejar una marca muy importante en el estudio de la óptica, siendo su influencia innegable para varios de los posteriores científicos que se aventurarían a explorar más esta ciencia. Durante la revolución científica de los siglos XVI y XVII, los otros dos pensadores más sobresalientes en el campo de la óptica posiblemente fueron Sir Isaac Newton y Christian Huygens. Gracias a una serie de distintos experimentos, Newton logró demostrar que la luz blanca surge de la combinación de los rayos de luz de distintos colores, además de que también demostró que estos pueden separarse. También asoció los diferentes colores con la refrangibilidad, lo que explica el por qué los prismas pueden utilizarse para separar todos los rayos que forman a la luz blanca. Otra de las grandes aportaciones de Newton a la óptica fue la explicación de un fenómeno que después sería bautizado como anillos de Newton. Básicamente, este fenómeno se refiere a una serie de anillos de diferentes colores que pueden apreciarse cuando hay un lente convexo que coincide con un lente de superficie plana, de tal manera que hay una capa de aire entre los dos. Newton explicó la relación cuantitativa que existe entre el grosor del lente y el diámetro de los anillos de colores, y por ello este curioso fenómeno actualmente lleva su nombre. Por otro lado, Christian Huygens planteó el concepto de la fuente de onda, además de que descubrió el fenómeno de la doble refracción.
Evidentemente, el desarrollo de la óptica no se detuvo en la revolución científica, sino que continuó desarrollándose a lo largo de los siglos. Actualmente, siguen haciéndose avances en esta ciencia, y quizá por ello valga la pena tener algunos temas de estudio interesantes para tener una mejor idea de quiénes fueron las personas más importantes de su historia y cuáles son algunos de los temas que pueden ayudarnos a comprender un poco más cuál es su importancia en la física y en la ciencia en general. De esta forma, yo recomendaría a las personas que quizás no están tan familiarizadas con las diferentes teorías científicas empezar a acercarse a la óptica por el lado de sus personalidades más sobresalientes, siendo algunas de ellas las que ya hemos mencionado aquí: Sir Isaac Newton, Christian Huygens o Johannes Kepler. Tampoco hay que dejar fuera a otro grande de este tiempo, Pierre de Fermat. No obstante, no hay que encerrarse en ellos, y yo también recomendaría investigar un poco más acerca de las diferentes ideas que se tenían en la antigüedad acerca de la naturaleza de la luz, y también dar un poco más de seguimiento a los avances hechos en este campo por otros grandes científicos posteriores a la era de la revolución científica. Espero que este pequeño podcast haya sido entretenido y útil para acercar un poco más al público a la óptica y a la ciencia en general. Me gustaría que el público se quede con la idea de que no hay una sola forma en la cual uno pueda aproximarse a los diferentes avances científicos que se han dado a lo largo de la historia, y no necesariamente tenemos que ser grandes físicos o matemáticos para comprender la importancia de la ciencia y de sus diferentes teorías a lo largo de los años en nuestras vidas. La curiosidad y las ganas de aprender pueden ser nuestras mejores aliadas a la hora de adquirir conocimiento, y por eso creo que nunca debemos dejar de imaginar y de hacernos preguntas, puesto que somos seres humanos y, finalmente, eso es lo que los seres humanos hacemos.